indolente, Pedro Castillo, yo lo he dicho, era una persona que necesitaba, por supuesto, mucha ayuda. Pero te lo puedo decir con absoluta seguridad, entendía mejor las cosas que ella. Te lo digo como una persona que se sentó al costado de Dina Boluarte y que en cada Consejo de Ministros me pedía interpretación de lo que se exponía. De gestión pública no conocía absolutamente nada más que haber trabajado en la RENIEC y saber cómo eran o cuáles eran los requisitos para tramitar un DNI. Entonces yo creo que se equivoca, es indolente, habla de una persona que no puede defenderse ahorita, está en prisión y lo acompañó en campaña finalmente. Desde campaña y siendo ministra de Estado y vicepresidenta, jamás dijo lo que el día de hoy dice. Yo Alejandro Salas, que fue también como Dina Boluarte parte del gobierno de Pedro Castillo. Bienvenido, después de mucho tiempo. Dina Boluarte ha puesto en el tapete la discusión sobre lo que fue la experiencia del gobierno de Pedro Castillo desde dentro. Esto que ella dice era tal cual, pero sobre todo, ¿cuál era el papel de Dina Boluarte en ese gobierno, en ese gabinete? Desde ella, Nicolás, miente. Pedro Castillo, yo lo he dicho, era una persona que necesitaba, por supuesto, mucha ayuda. Pero te lo puedo decir con absoluta seguridad, entendía mejor las cosas que ella. Te lo digo como una persona que se sentó al costado de Dina Boluarte y que en cada Consejo de Ministros me pedía interpretación de lo que se exponía. De gestión pública no conocía absolutamente nada más que haber trabajado en la RENIEC y saber cómo eran o cuáles eran los requisitos para tramitar un DNI. Entonces yo creo que se equivoca, es indolente, habla de una persona que no puede defenderse ahorita, está en prisión y lo acompañó en campaña finalmente. Desde campaña y siendo ministra de Estado y vicepresidenta, jamás dijo lo que el día de hoy dice. Yo creo que está pretendiendo llamar la atención respecto de todos los escándalos que ya su gobierno, digamos, está sumergido. Trata de llamar la atención con este tipo de declaraciones para poder nuevamente llamar, digamos, a sus aliados, que hoy ya se han vuelto sus aliados naturales, con la final de decirles: aquí estoy, yo no soy el error ya está preso, según ella. Y definitivamente creo yo que es una persona que no tiene ningún tipo de sentimiento cuando habla. Y creo que eso se ve. Si hay una diferencia entre Pedro Castillo y Dina Boluarte, es que Pedro Castillo era un mejor ser humano. Y eso te lo puedo decir con absoluta certeza. Claro, pero el ser un mejor ser humano no lo convertía necesariamente en ser una persona calificada para el gobierno. Ahora, yo creo que todavía tenemos las cabezas calientes, como nos ha ocurrido con el gobierno de Fujimori, guardando todas las instancias, por supuesto, para hacer un balance de lo que fue realmente Castillo. Yo me acuerdo mucho cuando él dijo: Cerrón no va a ser ni portero de mi gobierno, y empezó a buscar contacto con Rafael López Aliaga, con Hernando de Soto, con César Acuña, con Salaverry, con quien fuera, para que lo ayudara a hacer gobierno sin Cerrón. Y la respuesta que recibía del otro lado es: te vamos a vacar, y la única manera de impedir la vacancia era prenderse de Vladimir Cerrón para que lo protegiera con sus 40 y tantos votos, ¿no? Era como la vacuna contra la vacancia, era prenderse de Vladimir Cerrón. O sea que, por paradójico que parezca, los que empoderaron a Cerrón son los que se declaraban sus enemigos, ¿no? Y finalmente Vladimir Cerrón termina invitándolo con un documento que se hizo público a Pedro Castillo y le dice: salte de mi partido, no te quiero en mi partido, renuncia al partido, ¿no? Porque si no lo haces te voy a expulsar. Y Pedro Castillo en el mes de junio del 2022 termina renunciando a Perú Libre. Ahora, Y efectivamente busca otro tipo de aliados ante un cargamontón que ya era un cargamontón concertado con la finalidad de poder sacarlo, ¿no? Entonces, y atrás de eso, hoy, después de haber analizado absolutamente todo, no me queda la menor duda que, por supuesto, había un gran interés por parte de Dina Boluarte de poder tomar la presidencia. No me queda la menor duda. No me queda ya pero la si menor estaba duda. ahí sentada, o sea, tú lo que dices, Alejandro, es que ella estaba sentada al lado de Pedro Castillo y simultáneamente estaba conspirando para sacarlo y quedarse ella. Cuando lo que se reclamaba era que se fueran todos, ¿no es cierto? En todo caso, ya si esto había sido un error del electorado, entonces corregirlo adelantando las elecciones. Y fue lo que se quiso, digamos, intentar hacer, y una de las personas que se opuso al adelanto de elecciones fue siempre ella, manifestando y le decía: no, ¿para qué se van a adelantar las elecciones? Hubo en marzo del 2022 un discurso que Pedro Castillo de manera extraordinaria va a dar al Congreso. En ese discurso, en la parte final, él iba a presentar un proyecto para un tema de adelanto de elecciones. Y la voz que le dijo: no lo hagas, ¿no es cierto?, fue ella. Justamente porque obviamente dentro del cálculo, no era un cálculo democrático para que el país le vaya mejor, era un cálculo para poder, digamos, estar sentada ahí. Habla de que
toda la crisis es producto del gobierno al cual ella perteneció y que finalmente a Pedro Castillo, a la gente que le dio confianza en el Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Vivienda, que le terminaron robando y malogrando su gobierno, esos robos, a mí no me queda la menor duda, que también han estado en el MIDIS. Porque Su acá vocero presidencial... es decir, cuando había gente persiguiendo la chauchilla, o sea, con testigos de la corrupción de Sencillo, y la gran corrupción, que era la corrupción que estaba en transporte y en vivienda, porque acá fue donde dijimos, si quieren encontrar corrupción, vayan, y fueron a vivienda, y encontraron la corrupción, y esa fue, digamos, la acusación principal contra Pedro Castillo con respecto a sus vinculaciones con la corrupción, que lo trajo abajo, ¿no? Lo recuerdo. El gobierno de Pedro Castillo seguramente tenía carteristas. Este gobierno seguramente tiene ladrones de alta tecnología, ¿no? Más preparados. Ahora, pero una vez más, o sea, Dina Boluarte dice, el señor no oía, entonces uno le decía una cosa, le entraba por una oreja, le salía por la otra, entonces uno imagina consejos de ministros donde se discutía apasionadamente. ¿Eso ocurría? O sea, ¿cuál era el papel de Dina Boluarte en las reuniones del Consejo de Ministros? Iba, escuchaba algo que por ahí le podría interesar en algún tema y después se paraba y se iba del Consejo de Ministros. Y lo que no entendía, a mí me lo preguntaba y me tenía 30 minutos explicándole lo que ya se había expuesto. Y te lo digo yo soy un hombre que soy magíster en gestión pública, Nicolás. Conozco la gestión pública, me he preparado en la gestión pública. Se paraba si tenía que despachar y se iba, porque la vicepresidencia tiene una oficina en Palacio de Gobierno. Entonces se paraba del Consejo de Ministros y decía, bueno, tengo que ir a atender, ¿no es cierto? Y se paraba y se retiraba. Y simplemente ese era el interés que le tomaba a los temas que de política nacional se trataban a través del Consejo de Ministros. Y como te digo, el día de hoy, tratar de salir, cuestionar y hablar de alguien que de pronto no puede defenderse como quisiera defenderse, ella tuvo la oportunidad de poder decirle lo que ahora le dice desde campaña. Y no se lo dijo. Y